Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Tenemos por fin el quinto y número final de la miniserie titulada Crimson Reign o El Reinado Escarlata en español, la cual se deriva del evento de la Guerra de los Cazarrecompensas y precede a la tercera serie de Hidden Empire o Imperio Oculto de esta trilogía de cómics a cargo del maestro Charles Soulmasters, algo que concluye aquí con Lady Qi'ra liberando todos sus secretos oscuros para hacer caer así al Imperio de los Sith. Así que rápidamente tendremos un breve recorrido de contexto de esta narrativa, ubicada entre los episodios 5 y 6 de la trilogía original, que nos cuenta aquí cómo Qi'ra, la líder del Alba Escarlata, intentó derrocar a los Sith a través de un plan que reuniría a diversos grupos delictivos de la galaxia, además, claro, de importantes infiltraciones en la propia estructura imperial. Y todo es contado a manera de flashback a través de un holocrón del cual emanaría una misteriosa mujer de cabello cano, la cual se nombraría a sí misma como la Archivista, una mujer con un vasto conocimiento de la fuerza y de los Sith, y ella aceptaría trabajar para Lady Qi'ra y narraría así la historia de la caída del Alba Escarlata, contándoles justo esta historia a un par de personas desconocidas en el futuro distante, unas que habían encontrado un holocrón esférico en una mazmorra, las cuales presuntamente estas personas eran usuarios del lado luminoso de la fuerza, aunque claro, Masters, aún no le hemos visto su cara. Y el Alba Escarlata, luego de su regreso triunfal que vimos en la Guerra de los Cazarrecompensas, seguiría provocando el caos en la galaxia, valiéndose más que nunca de sus agentes estratégicamente ubicados, quienes eran miembros dentro del Imperio Galáctico, y también con esto generando discordia entre todas las facciones de la galaxia. Y uno de los grupos que Qi'ra atraería a su influencia serían justo los mismísimos Caballeros de Ren. Sin embargo, se trataría de una alineación distinta a la que todos conocimos, con Ren, aquel hombre viejo de torso desnudo y portador de una máscara con un símbolo de llama aún como su líder. Y ellos robarían del mismísimo castillo de Darth Vader en Mustafar una llave mística del lado oscuro, justo la llave aullante, teniendo con esto también algunas bajas al enfrentarse al Lord de los Sith, pero aquel robo sería para un propósito oscuro aún no revelado dentro de los planes de Lady Qi'ra, que por su parte también ayudaría a la rebelión para que por fin pudiera vencer a la siniestra comandante imperial Zara, que aparecería por fin en el mundo de Panicia ante una gran derrota que tendría el Imperio previo a los sucesos del regreso del Jedi, pero también con esto consolidando así la presencia de la líder del Alba Escarlata, tanto en el mundo bajo de la galaxia así como dentro del Imperio e incluso la rebelión. Y dado el contexto anterior, Masters, recuerden que tenemos una lista de reproducción con todos los números de este evento especial de Crimson Reign en orden consecutivo, por si acaso pues se perdieron alguna de estas historias de los cómics. Y ahora sí, entramos de lleno aquí al quinto número de esta serie, el cual lleva por título La Reina Escarlata, haciendo alusión claro a Lady Qi'ra, quien mueve todos los hilos desde las sombras manipulando a todos, con sus agentes oscuros estratégicamente acomodados a lo largo y ancho de la galaxia. Y así de inmediato pasaríamos al mundo de Coruscant, específicamente para ver la sala del trono del mismísimo emperador Palpatine en su palacio, quien recibirá aquí a su aprendiz Darth Vader tras la incursión que había recibido en su castillo. Y aquí Palpatine le explicaría que con los acontecimientos recientes algo había quedado bastante claro: tenían un enemigo en común. Y es que, como recordarán, Masters, parte de las operaciones hechas bajo las órdenes de Qi'ra incluyeron también el asesinato simultáneo de todos los guardias del mismísimo emperador Palpatine, esto ante su propia mirada atónita, un asesinato que había sido perpetrado por el doble agente Ochi de Bestun. Y Darth Vader aquí procedería con cautela, puesto que él sabía mucho más de lo que quería aparentar, puesto que ahora sabía que su misión era combatir precisamente el caos, que incluso si esto implicaba hacerlo dentro de las mismas entrañas del Imperio. Y Vader incluso estaba al tanto de lo que Ochi ya había hecho, e incluso también de a qué enemigo específicamente se refería el emperador Palpatine. Pero aquí Vader continuaría escuchando a su maestro como si se enterara por primera vez de todo, e incluso aquí Vader le diría al emperador lo siguiente: el Imperio tiene muchos enemigos, maestro. No hablo del Imperio, mi aprendiz. Hablo de nosotros, de los Sith. Y así el emperador comenzaría a enumerar los estragos que había provocado el Alba Escarlata recientemente, sin mencionar aún los autores. Primero, claro, señalaría la insurrección del Consejo Hoth, la cual había sucedido justo hacia el final de la Guerra de los Cazarrecompensas, cuando Voku el Hoth había recibido la orden de Qi'ra de atacar al Imperio y al Super Star Destroyer Executor de Vader, algo que todo el Consejo Hoth había pagado caro, puesto que Lord Vader en persona había sido mandado a asesinarlos a todos por su insurrección, lo cual además había beneficiado al propio Jabba,
quien se había desmarcado del consejo. Y Palpatine también estaría al tanto que, derivado de lo anterior, se había expandido un rumor gigantesco en la galaxia sobre que el Imperio Galáctico estaba considerando replantearse su alianza con los Hoth, particularmente, claro, con Jabba, lo cual desde luego no era cierto, puesto que justo este se había pronunciado en favor de Palpatine. Y como fuera, se había iniciado una guerra entre todos los sindicatos criminales del mundo bajo, supuestamente para mostrarse como los más fuertes para ser elegidos así por el Imperio. Pero Palpatine también estaría al tanto de la derrota de la comandante Sara, que se había dado en el mundo de Panicia, por lo que la rebelión y Leia Organa habían conseguido sobrevivir en un momento crucial en la guerra civil contra el Imperio Galáctico. Y por último, el emperador le diría a Vader que también todo esto estaba relacionado con el robo de la llave aullante, el cual se había dado en el castillo de Mustafar por parte de los caballeros de Ren, unos rivales muy inferiores a los Sith en el lado oscuro de la fuerza, pero que por alguna extraña razón habían tenido las agallas suficientes de atacarlos frontalmente. Así que Darth Sidious concluiría que todos estos eventos estaban relacionados y tenían un principal autor intelectual. Pero aquí un Lord Vader impasible le preguntaría a su maestro quién podría ser el responsable. Pero para dar la respuesta, Palpatine mandaría llamar al director Barsha, el cual acudiría de inmediato y con una referencia comenzaría a decirle a los Sith la información de inteligencia que él tenía como un alto miembro del Buró de Seguridad Imperial. Y esto confirmaría la sospecha de Palpatine de cómo la guerra entre los sindicatos se estaba dando porque supuestamente todos creían que el emperador buscaba reemplazar a Jabba, pero también sabían que todos los rumores falsos se habían originado de la misma fuente, justo el Alba Escarlata. Así que con esta revelación súbitamente todo cambiaría para mostrarnos el Vermilion, la nave insignia de este sindicato, donde aquí se estaba dando una importante reunión entre Kira y la archivista Madeline Son, así como las consejeras Margo y Trinia. Ahí las mujeres le reportarían a la líder Kira que el Imperio Galáctico estaba al tanto de todas las acciones recientes del Alba Escarlata, las cuales habían sido emprendidas para provocar el caos en la galaxia, por lo que era bastante claro que pronto el Imperio realizaría su contraataque. Y esto en realidad no sorprendería a Kira, quien sabía que tarde o temprano serían descubiertos, por lo que le pediría a sus consejeras que comenzaran con la siguiente fase final de su plan para así hacer caer a los Sith. Y así con esto las mujeres se despedirían de ella con las frases "espera el amanecer y espera el reinado". Y después quedarían en aquella sala la archivista, así también como la niña Cadelaya, quien recientemente había sido capturada por las órdenes de Kira, puesto que ella era la heredera de dos sindicatos criminales, por lo que la líder del Alba Escarlata la veía como si fuera una especie de aliada e incluso una sucesora en potencia. Y Kira entonces le da entrega a la anciana archivista justo la llave aullante que los caballeros de Ren habían robado del castillo de Lord Vader, y le indicaría también que el grupo de guerreros del lado oscuro la apoyarían en la siguiente parte de la misión con un oscuro propósito. Pero tras decir esto, todo cambiaría y de nuevo regresaríamos a aquella conversación entre Darth Vader y el mismísimo emperador Palpatine, donde el primero seguiría tratando de jugar al tonto con su maestro, preguntándole por qué creía que el Alba Escarlata tenía intereses más allá de generar el caos en la galaxia con la guerra entre sindicatos. Y Palpatine le explicaría a su aprendiz que no se limitaba únicamente a la información del Buró de Seguridad Imperial, sino que sus mismos instintos en la fuerza le indicaban que había un complot gestándose en contra de los dos lores del Sith, porque había intenciones muy claras de parte del Alba Escarlata para destruirlos. Así que el emperador le preguntaría a Darth Vader por la líder del Alba, a quien recientemente había conocido cuando le enfrentó, y Vader explicaba que no solo la conocía, sino que había luchado con ella después de la subasta por el congelado Capitán Han Solo se saliera de control. Y finalmente así Vader diría sobre Kira lo siguiente: aunque sus habilidades no eran una verdadera amenaza, sí que eran notables. Ella estaba entrenada en el Teras Kasi. Y aquello de inmediato llamaría la atención de Palpatine, puesto que no muchos en realidad habían escuchado siquiera de aquella habilidad, mucho menos practicarla. Y Vader además agregaría algo que dejaría perplejo a su maestro, puesto que le revelaría que no solo era particular que Kira supiera del Teras Kasi, sino que además su técnica y estilo de combate le recordaba mucho a uno que ya había visto, a lo cual Palpatine le replicaría: ¿acaso ella peleaba como algún Jedi que destruiste durante la purga? Pero Darth Vader le diría que en realidad el estilo de pelea de Kira era idéntico al de él, al del propio Palpatine. Y Darth Sidious de inmediato tomaría aquella revelación con molestia. Incluso le preguntaría a su discípulo si acaso estaba acusándolo de algo. Pero un Lord Vader impasible se limitaría a decir que solo estaba haciendo una observación.
Y el emperador entonces reflexionaría aquello, admitiendo que él no había entrenado a Kira en las artes de combate, pero que tal vez entonces había sido entrenada por alguno de sus discípulos anteriores. Incluso pensaría en Darth Tyrannus, pero justo al no haber provenido Kira de una corte real como había pasado con Dooku, aquello claro no podía ser. No, en realidad esa mujer había venido del mundo bajo de los sindicatos criminales, por lo que la respuesta era casi obvia a los ojos de los Sith. Así que al decirlo, Vader por fin lo deduciría. Maul la entrenó. E inmediatamente Palpatine estaría de acuerdo con esto. Pero entonces el maestro de los Sith se preguntaría qué más le había enseñado su antiguo aprendiz a la líder del Alba Escarlata, porque ahora el propósito de dañarlos a ellos, es decir, a los dos Sith, era más que evidente. Y tras esto, todo cambiaría para mostrarnos una especie de catacumba llena de seres colosales petrificados, unos que estaban ligados al lado oscuro de la fuerza, y que a su vez lucirían siniestros y que también recordaban al Zabrak de Dathomir, e incluso también eran bastante similares a aquel lugar de Malachor donde habían caído previamente los Sith milenios antes. Sin embargo, los caballeros de Ren y la archivista se encontraban en ese lugar en realidad buscando algo. Pero también los caballeros incluso se mostrarían nerviosos ante la oscuridad que dormía en aquel lugar. Una oscuridad que estaba esperando a ser despertada. E incluso comenzarían a discutir entre sí si aquello era una buena idea. Y Ren entonces le preguntaría al archivista sobre qué demonios esperaba a ella que hicieran. Claramente estaban ante un poder oscuro que pretendía usar Kira ante sus enseñanzas pasadas con Lord Maul. Un poder que casi nadie comprendía. Solo en realidad unas pocas personas como los Sith o sus allegados. Ante esto, la mujer estudiosa de la fuerza le diría que aquello no era claro, puesto que ella podía sentir la fuerza mas no utilizarla, por lo que ellos, es decir, los caballeros, debían de ser quienes descifraran lo que tenía que hacerse en aquel lugar. Esto mientras ella sostenía la llave aullante que los caballeros de Ren habían robado del castillo de Vader. Y finalmente Ren tomaría aquella llave y utilizaría la sombra, como ellos le llamaban, al lado oscuro de la fuerza, sin que en realidad nada pasara en un primer momento. Pero de pronto, tras usar la fuerza, un torrente de energía azul los aturdiría a todos potentemente proveniente de la llave aullante. Y así con esto, las gigantes figuras siniestras de aquella catacumba comenzarían a despertar, inclusive echando fuego de sus entrañas. Todos ellos pues habían despertado un único poder del lado oscuro. Pero aquella escena se interrumpiría levemente para tener una conversación entre Kira y Cadelaya, la niña que era la heredera de los sindicatos Morning Whale y Unbroken Clan. Y aquí la líder del Alba Escarlata le compartiría a la niña sus propios orígenes como una rata de Corellia al servicio de Lady Próxima. Y Kira le explicaría a la niña cómo lentamente se había hecho con un nombre hasta dejar Corellia, y luego así hasta trepar a lo más alto del Alba Escarlata, seduciendo, manipulando y convirtiéndose en una gran guerrera, superando a todos con sus múltiples habilidades, llegando incluso a acabar con el mismísimo Dryden Boss en una referencia a la cinta de Solo. Y la niña se sorprendería de que Kira le compartiera todo aquello, pero la mujer insistiría en que simplemente estaba haciendo lo que nadie había hecho por ella misma, explicar pues cómo rayos funcionaban las cosas. Y aquella conversación se interrumpiría cuando diversos contactos de inteligencia bien ubicados dentro del Imperio confirmarían por fin que la orden había sido dada. El emperador Palpatine había ordenado atacar frontalmente al Alba Escarlata, y esta orden pues se vería mediante todos los agentes del Alba Escarlata infiltrados dentro del Imperio en diversos planetas. Con esto, finalmente Kira enviaría a Cadelaya con Trinia para que se pusiera a salvo, mientras ella, como la líder del Alba Escarlata, simplemente haría lo que debía de hacerse para eclosionar su plan final. Y así con esto volveríamos a la catacumba con los caballeros de Ren y la archivista, quienes trataban de escapar de los gigantes de fuego y arcilla que habían despertado con el lado oscuro de la fuerza, donde seríamos testigos que los blasters no les hacían nada y apenas los cortes con el sable de luz de Ren eran incipientes. Pero también con su poder, los gigantes oscuros, por medio de una terrible persecución, terminarían aquí con la vida de la Twi'lek Basra, quien incluso en un momento final daría su vida protegiendo a Madeline Son, la archivista. Pero tras haber sufrido varias bajas por estar bajo las órdenes de Lady Kira, Ren entonces harto tomaría por el cuello al archivista, diciéndole que aquello había ido demasiado lejos y que ahora debía de pagar por la muerte de Basra.
Pero en ese momento ellos se darían cuenta que habían llegado hasta el centro de la cueva y en una última afrenta Ren le permitiría al archivista que trepara hacia el interior del cráneo de uno de aquellos gigantes que en realidad no había despertado aún, pidiéndole con esto al archivista más tiempo a los guerreros para que pudieran acabar con aquello. Y en su interior el archivista encontraría una especie de cerebro sintético del lado oscuro, el cual flotaba aquí despidiendo un brillo oscuro de un bello rojo carmesí. Así que la mujer insertaría la llave aullante en una abertura y activaría el mecanismo, mientras que los gigantes activos seguían persiguiendo y tratando de aplastar a todos los caballeros de Ren, quienes justo pensarían aquí que ese día sería su última afrenta al no poder dañar a los gigantes. Y entonces lo que fuera aquello que el archivista había activado por fin se abriría, mostrando con esto una especie de reloj de arena en su interior. Y justo aquello era lo que tanto habían buscado. Pero esto a su vez encendería a este gigante controlándolo todo y apagando también por completo al resto de los gigantes oscuros, salvándole a todos ahí la vida. Así que finalmente, tras lograr sobrevivir, la archivista se comunicaría con Kira para decirle que habían encontrado el dispositivo, la pieza final de su plan. Y Kira aquí estaría sentada en el trono del Vermilion, cuando escucharía aquel mensaje y se dirigiría curiosamente al archivista como Saba Son, siendo curiosamente Son el apellido de aquella mujer, pero esto lo haría como una señal de respeto, agregando que ella también esperara el amanecer. Entonces Kira destruiría su comunicador y se dispondría a dar su último discurso ante sus fuerzas, las cuales se reunirían ante ella en aquel lugar. Y ahí la líder del Alba Escarlata le diría a todos que había llegado la hora, que el emperador Palpatine había ordenado cazarlos, pero que ahora estaban listos y que habían logrado su cometido, llevar el caos hasta las mismas entrañas del Imperio Galáctico, por lo que el ataque que venía ante ellos solo era la ejecución del plan maestro para el final del Imperio, puesto que Kira sabía que estaba por ascender el Imperio Oculto, uno aquel que Kira controlaba, porque ella tenía implantados miles de agentes no solo en las entrañas del Imperio, sino también en la Alianza Rebelde y en todos los sindicatos criminales, y todos ellos pues eran agentes de Kira y estaban en todas partes, listos para solo con su orden propiciar una sola cosa: caos dentro de las entrañas del Imperio Galáctico, creándolo por todas partes. Ese pues sería el veneno final que propiciaría la destrucción de la maquinaria de Palpatine. Así que mientras el Imperio buscaba cazarlos, ellos darían su golpe final contra los Sith. Y este pues, de acuerdo a Lady Kira, era su imperio oculto, con el cual los lores del Sith se estrangularían en él. Y de esta críptica manera concluye esta miniserie, Masters, que en realidad es la parte 2 de esta trilogía de eventos, dejándonos aún con lo mejor por venir para el evento especial titulado Hidden Empire o Imperio Oculto, justo al cual hace referencia Lady Kira, el cual esta conclusión de esta trilogía se estrenará en octubre de este mismo 2022. Pero si también les interesa saber cómo Darth Vader enfrentó a los Caballeros de Ren, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales junto a la lista de reproducción completa de esta serie. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.